Bienvenidos, estamos en la clase 3 de símbolos de corriente alterna. Estos símbolos son los que se utilizan para la interpretación de planos eléctricos. Aprendamos a interpretar los elementos eléctricos por medio de símbolos. Para eso vamos a aprender la simbología eléctrica y hablaremos de las especificaciones técnicas y de montajes de cada símbolo, de cada dispositivo eléctrico. Entre los términos que aprenderemos estarían luminarias, tomacorrientes, apagador normal, doble, triple, apagador 3 vías, salida especial o salida 240, tablero eléctrico y tomacorriente GFSI. Bueno, la interpretación de planos eléctricos residenciales, que es lo que vamos a estudiar ahora, se basa en base a los símbolos. Los símbolos vienen en una tablita en la cual se especifica el significado de cada símbolo y características técnicas y de montaje. Por ejemplo, este círculo significa que es para una lámpara fluorescente o halógena que va a ir en el cielo. Y como les decía, las características específicas que pide el ingeniero, ¿verdad? En este caso serían de 75 watts y 120 voltios. Los apagadores se representan con una S. Pueden ser sencillos, pueden ser dobles. Sencillo tendríamos una S, el doble tendríamos una S con una A y una B, especificando dos circuitos. Tendríamos 4 vías y 3 vías. El 3 vías con un 3 y el 4 vías con un 4. Tenemos el toma corriente polarizado y nos dan especificaciones de montaje, que podemos usarlo a 30 centímetros del piso, a 120 metros del piso o a unos 75 metros del piso, según la zona donde se ubique. ¿Por qué esto? Porque se puede ubicar en cocinas, en muebles de cocina, se pueden ubicar para lugares de televisores, etcétera. Este, que es prácticamente el mismo, pero sombreado en el centro, es para zonas húmedas. Los cables, hay tres formas de representarlos. Bueno, los cables viajan por tubería, generalmente PVC. Para casas residenciales se utiliza el tubo PVC. Y cuando es medio círculo, vamos a hablar de sistema de luces. Cuando estamos hablando de ángulo de 90, vamos a hablar de que van por el piso y por paredes. Y cuando hablamos de ángulo de 90 con dos rayitas, estaríamos hablando de que van por el cielo. O sea, es tubería que uno puede manipular luego de haberla instalado. Tenemos la lámpara fluorescente, tenemos la salida 240 que se usa para las secadoras, calentadores, cocina eléctrica. Tenemos puesta a tierra, tenemos la salida del teléfono, tenemos cómo se representa el medidor de electricidad, el interruptor principal y el tablero eléctrico. Depende del tablero, del plano, así va a variar la tabla de símbolos, porque todos tienen formas diferentes de realizarlas, de poner especificaciones técnicas, aunque el 90% es igual, como vemos en esta otra tabla. La luminaria incandescente, la lámpara fluorescente cambia un poquito, los apagadores siguen siendo una S, toma corriente, salida de teléfono. Esta es una fluorescente de pared, no estaba.
en la tabla anterior, entonces quiere decir que es una lámpara con una especificación, ¿verdad?, de que sea fluorescente. Otra fluorescente pero para exterior. Aquí vemos el cableado, solo indican el cableado por el cielo, o sea que todo va a ir por arriba, nada va a ir nada va a ir enterrado. Y se utiliza esta misma simbología tanto para luces como para tomas. Y la salida del televisor. Tenemos el medidor, el tablero, el interruptor principal, la salida 240 y acá este nuevo que es el timbre y este también que es el distribuidor telefónico. Ok, vamos a empezar a ver uno por uno los símbolos y ver especificaciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, la lámpara fluorescente, que es muy reconocida, que por cierto ahora se ha cambiado por la tecnología LED. La, la luminaria LED ahora se conecta directamente a los 120, ya sea en cada extremo o en un extremo de, bueno, la luminaria pared son las que se muestran ahí. Ejemplo, el símbolo de la luminaria en cielo raso, que aquí vamos a hablar un poco del montaje de esa luminaria, ya sea plafón o generalmente lo que traen es un socket para el bombillo. Estos sockets tienen dos puntos de conexión, uno en el centro que es un tornillo y la rosca. Entonces, por el lado de atrás del plafón encontraremos dos tornillos donde irán los cables, uno en el centro y uno a un costado. En el centro se coloca siempre el positivo y en el costado el neutro. ¿Por qué es así? Porque no queremos que esta rosca, que tiene tanto volumen, esté energizada. Entonces, cuando está energizado el plafón, solamente el tornillito que vemos en el centro va a tener la energía. La rosca va a estar desenergizada. El apagador sencillo. El montaje de un apagador sencillo es de dos tornillos, simplemente dos cables, uno de entrada y uno que iría hacia la. Puede ser que también traiga unas platinitas que al socar un tornillo ellas se cierren y soquen el cable, o podemos tener con tornillo expuesto. Cuando tenemos tornillo expuesto vamos a quitarle una pulgada de aislamiento al cable y lo vamos a girar 2/3 alrededor del tornillo para luego socarlo. Aquí tenemos la aquí tenemos la instalación de un apagador como se vería. Como vieron, eran solo dos cables, la entrada del positivo y la salida que va hacia el plafón. Esto de acá se llama punto de tierra. Acá vemos el circuito. Entonces aquí vemos la línea, viaja hacia el interruptor. En el interruptor vimos que eran dos cables, la línea que llega y la que sale hacia la bombilla. A la bombilla le llega el neutro directamente, que ahora podemos ver, neutro directamente. La fase llega al interruptor en color negro y se devuelve a la bombilla en color rojo. Esto es muy importante utilizarlo así con colores, porque a la hora de hacer una distribución, si yo quiero distribuirme hacia otro bombillo, yo sé que el negro va a ser mi fase, entonces voy a tomar el negro y me lo voy a llevar. Si yo tomo el rojo, lo que va a suceder es que ese circuito me va a funcionar, pero hasta que el interruptor esté encendido. Entonces eso es lo importante de usar el código de colores. Acá tenemos lo mismo, solamente que estas le tiraron un blanco. Ahora el blanco sirve para los interruptores que son inteligentes, que ocupan el 120. Acá lo que tenemos es la fase, no tenemos el neutro, por ende no podemos conectar nada a 120. Teniendo el neutro ya podemos usar un 120 en esa caja.
el apagador doble, son dos circuitos. Ahí el B. Entonces el apagador tiene una entrada de energía. Esa misma entrada puede ser en cualquiera de los dos tornillos. Ellos están unidos con una platina y la salida de ellos van hacia cada bombilla. Un interruptor para un circuito de luces, el otro interruptor para otro circuito de luces. Aquí podemos observar el montaje. Entonces viene el positivo, pasa directo, llega al interruptor y el interruptor hace dos circuitos, uno para el circuito A y el otro para el circuito B. Los blancos, como vemos, llegan a solo la caja octogonal y ahí se empalman. En el de 3 vías es que tendría 3 bombillos. Aquí vemos el montaje donde entra el positivo. Aquí en este tipo de interruptor hay que hacer puentes para alimentar cada interruptor. Este es un interruptor, este es otro y este es otro. Y estos de acá son sus respectivas salidas hacia cada circuito, hacia el A, el B y el C. El apagador de 3 vías es para circuitos donde queremos utilizar el encendido y el apagado en dos puntos diferentes. Entonces, entre las características de él es que tiene dos puntos que se llaman viajeros y un común y el punto de tierra. Vamos a tener 3 tornillos. En el anterior teníamos 2, 3 tornillos. Como les decía, uno va a ser común y los otros dos van a llamarse viajeros, como se ven acá. Para eso, como les decía, tenemos que necesitar dos interruptores porque se va a apagar la luz de dos diferentes lugares. Los viajeros, los dos tornillos que decían viajeros, de cada interruptor se conectan entre sí por dos cables. La entrada de energía llega en común y sale por el otro común hacia la bombilla. Aquí vemos un ejemplo de los dos viajeros conectados entre ellos, el común donde entra la energía y donde sale hacia la bombilla. ¿Cuál es la diferencia entre un interruptor 3 vías y uno normal? Bueno, el interruptor de 3 vías, como les decía, tiene 3 tornillos y la tierra. El interruptor normal tiene 2 y la tierra. Acá vemos el montaje. Los viajeros siempre del mismo color. Esto para identificarlos, ¿verdad? Acá vemos cómo funciona el circuito. Entonces tenemos los viajeros, por ejemplo el viajero azul tiene en este momento la fase, la energía, pero el interruptor del otro lado no está haciendo contacto con el viajero azul, está haciendo contacto con el viajero celeste. Acá se hace el cambio el interruptor izquierdo, ahora hace conexión con el viajero que era de color celeste y el de este otro lado también. Entonces, por eso en la bombilla. Acá vemos que este viajero, el de abajo, está haciendo contacto con los interruptores y cierra el circuito. Acá vemos que el viajero de arriba tiene la energía, pero el interruptor está abierto al otro lado. Bueno, así se vería, ¿verdad? El de 3 vías. Están los viajeros en color morado, pasan por la caja de registro y llegan hasta el otro interruptor. La fase llega a este interruptor, viaja por los viajeros y sale por este naranja hacia la bombilla. Acá tenemos el mismo sistema, solamente que los viajeros podemos usar diferentes colores, pero eso sí siempre marcando con el tape para identificar. En 4 vías tiene 4 posiciones, tiene 4 tornillos y se utiliza además con 3 vías, 3 vías más. Entonces este 3 vías le manda los dos viajeros al de 4 y el de 4 le manda los dos viajeros al del otro de 3 vías. Ya tenemos cómo encender y apagar desde 3 posiciones diferentes. Ahí se ven los viajeros del de 3 vías
al 4 vías y del 4 vías al otro de 3 vías. Ahí dejo esos circuitos para que ustedes los impriman y puedan hacer sus montajes de circuitos de 3 vías. Seguimos con el tomacorriente. El tomacorriente tiene 3 puntos de conexión. El neutro, que es el tornillo plateado, y está en la parte larga de conexión, y la fase, que es un tornillo dorado, y está en la parte corta de la clavija de conexión, y la tierra, que es este medio círculo y tiene un tornillo color verde. Entonces aquí vemos el montaje, donde el rojo va al tornillo dorado y el blanco al tornillo plateado. El símbolo para tomacorrientes en muebles de cocina pues sería ese triangulito. El GFCI es un tomacorriente para proteger contra la falla tierra. Este tomacorriente nos protege de una descarga eléctrica. Básicamente eso es lo que hace. Un tomacorriente normal no nos protege. En cambio este sí nos va a proteger. Ok, en la parte frontal del tomacorriente lo que vamos a tener es dos botones, uno de test y uno de reset. El test es para probarlo si está funcionando o no. Si lo oprimimos, él se va a desconectar. Aquí va a haber una luz piloto donde se va a poner en rojo. Y si conectamos algo, pues no va a funcionar porque va a estar abierto. Cuando lo reseteamos, vuelve la energía al 120 hacia las salidas. ¿Cómo funciona? Ok, tenemos un circuito de 120 normal de dos cables. La corriente en amarillo, triángulos amarillos, pasa por una bobina que va a medir esa corriente. El campo magnético va a llegar a un circuito electrónico que va a estar sensando que lo que entró por esta bobina vaya a la carga y se devuelva y pase por esa bobina. Cuando el circuito electrónico detecta que entró la corriente por la bobina, pero que no pasó por la bobina, ahí es donde él va a detectar, el circuito electrónico, que faltó una corriente, un poquito de corriente. Por ejemplo, aquí venían 6, pasaron por la bobina, el muchacho hizo un contacto con la electricidad y por él están pasando 0.004 amperios. Entonces la bobina, cuando pasa esa corriente por acá, la principal detecta que hizo falta corriente y se dispara. Así, o nos protege a las personas. El montaje de este tipo de toma corriente viene especificado en la parte de atrás. Entonces en la parte de atrás dice terminal verde o verde, la terminal de tierra. Luego dice terminal plateado, que ahí va a ir la línea. Y aquí vemos que dice línea también. Y acá el hot o la fase la ponemos en el dorado, tornillo dorado. Esto es de aquí para arriba. De aquí para abajo es para la carga, donde dice load. Entonces dice aquí silver, que es el plateado, y la carga, que también va a tener una cinta amarilla que no debemos remover si no lo utilizamos. ¿Ven? Acá tenemos los dos puntos de conexión como un toma normal, ¿verdad? La línea y el neutro y la tierra. Por ahí anda la tierra que no la veo,
pero ahí está la línea del neutro. Y esta es la cinta que es para la carga. Aquí dice línea y marco 2 puntos, y aquí dice carga, que son estos dos puntos. Ok, lo que significa carga es que yo puedo conectar otros tomacorrientes a ese mismo y los voy a proteger. Van a tener la misma protección que este. Entonces, básicamente eso es el funcionamiento de la carga. Veamos otro ejemplo aquí. Entra neutro, línea, y en los otros 2 puntos de conexión puedo alimentar 2 o 4 tomacorrientes más protegidos bajo GFCI. Tenemos este también, que también es un toma. Ahí vemos el diagrama, pero es bastante pequeño para explicar. Zonas que les puede eh, llegar el agua, ahora como un corredor o un patio. La salida de la termoducha es el círculo con un triángulo, o para calentador de agua. ¿Cómo se conecta una ducha a 120? Ok, fase directamente a un breaker y neutro a la tierra, y la protección para las personas, la tierra a su barra. Si está a 240, pues entonces el neutro, lo que llamamos neutro anteriormente, va a un breaker. La salida especial de 240, negro. El tablero eléctrico, la señal de teléfono, la salida de teléfono para el internet, el tablero de distribución telefónica, que sería este el símbolo del televisor, si queremos poner una salida de televisor, esa va a ser el de internet, el símbolo de los cables, como habíamos dicho, que van por el cielo. Estos cables no van enterrados, no van bajo, bajo el piso con concreto. Estos iban bajo el piso con concreto, entonces los podemos representar con ángulos de neta. La tierra, que es una varilla, ¿verdad?, para el sistema. El interruptor principal, que es un breaker, generalmente 2 por 100 amperios. Este es el símbolo. El interruptor principal va en la cometida eléctrica. La cometida es donde entra la energía. Esto es un ducto de medidores, donde se hace así porque tenemos dos medidores. Si fuera uno, como este caso, es solamente un tubo hacia arriba. Y por último tenemos el símbolo del medidor eléctrico. Hasta este punto eh, tenemos ya el conocimiento de lo que son símbolos, y podemos hacer pequeñas interpretaciones de planos eléctricos residenciales. Entonces nos vemos en el siguiente video.